yo soy feliz por él. Amén. En esta mañana nos va a dar la bienvenida el hermano Nelson Ortiz. Sean todos muy bienvenidos en la casa aquí de nuestro Dios, un hermoso domingo que nuestro Dios nos da. Después de un domingo pasado frío, el Señor nos da un lindo domingo hoy para venir a su casa, para estudiar su palabra, para escuchar su mensaje y para poder decirle también que nosotros somos felices por Jesús, así como estamos cantando en esta mañana. Voy a invitar al hermano José, si puede pasar aquí adelante, a contarnos cuánto estuvimos estudiando la palabra de Dios en la escuela dominical en esta mañana. Buenos días, hermanos. En esta mañana estuvimos más que el domingo pasado, 38, ¿verdad? Les felicito a la clase de adultos también, que estuvieron bastante, y a todos, que Dios les bendiga ricamente con el culto de esta mañana. Y gracias, hermano José. Entonces subimos en relación al domingo pasado. Qué bien, vamos a ver si podemos continuar subiendo. Tenemos un culto donde queremos encomendar a Dios todo lo que vamos a hacer. Vamos a también celebrar la cena del Señor después del mensaje, como cada primer domingo de cada mes. Y queremos que este culto sea de bendición para cada uno de los que están aquí presentes, de los que nos están siguiendo por las redes sociales. Que Dios visite cada hogar, cada vida, cada corazón. Y quiero dejarles, antes de orar, con unas palabras del Salmo 84 que encontramos. Dice algunos versículos del Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te alabamos por este hermoso día que nos has dado. Te alabamos, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa, poder, Señor, escuchar tu palabra. Queremos entregarte este culto, queremos, Señor, alabarte, queremos adorarte, queremos, Señor, que tú nos ayudes a olvidar todas las cosas que nos preocupan, todas las cosas que nos causan ansiedad, y que en este tiempo que estamos aquí en tu casa, escuchando tu palabra, cantándote a ti, Señor, podamos enfocarnos solamente en ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, por las familias representadas. Gracias también, Señor, porque sabemos que tú estás continuando haciendo tu obra en la vida de tu iglesia, aquí en la primera iglesia. Gracias, Señor, por las personas que se están conectando, nos están siguiendo a través de las redes sociales. También oramos tu bendición sobre esos hogares. Y también, Señor, oramos por nuestros anexos, en donde en esta mañana y en esta tarde se va a estar proclamando también tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por nuestra obra en Labranza de Dios, Conavi, donde esta tarde se va a estar proclamando tu palabra, en la misión Getsemaní, en Capiatá, la misión Tarumanduluque, Señor, donde en esta mañana se está proclamando tu palabra con poder, Señor. Queremos que tú obres, oramos para que tú obres en cada uno de esos lugares, en cada uno de los hogares que están ahí representados, Señor, y así, Señor, tu obra siga creciendo en la primera iglesia evangélica bautista de Asunción y también en todo este país, Señor. Oramos también, Señor, por todos los lugares de este país y en el mundo donde se está predicando y proclamando tu palabra, Señor, que caiga en buena tierra y produzca crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Invito a los hermanos encargados que puedan pasar.
versículo está en Salmos 37:21. Dice: los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por poder estar participando de este culto. Gracias porque nos has proveído esta semana de todo lo que necesitamos. Gracias porque podemos traer delante de vos una parte de lo mucho que nos das. Y te pedimos que esto sea administrado con sabiduría y para la extensión de tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ponernos de pie para alabar a nuestro Señor. Vamos a leer también el versículo que tenemos en nuestros boletines, que se encuentra en Salmos capítulo 103, versículo 1, para los que están en casa. Dice así, todos juntos: alabad, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Salmos 103, 1. Amén. Y vamos a alabar al Señor con esta canción. Ahí van a tener la letra. Sé que es nueva, pero es una canción que me llegó mucho en esta semana y habla de lo que Dios hizo por nosotros. Hoy estamos recordando la cena del Señor, entonces vamos a estar un poco pensando también en lo que el sacrificio que Él hizo por nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Porque en este momento no te tomas un tiempo y te pones a rememorar de dónde el Señor te ha sacado. Un día el Señor te rescató quizás de la tristeza, de la soledad, de lo más bajo de este mundo. ¿Por qué no le agradeces al Señor en este momento? Vamos a agradecerle al Señor por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Y que si hoy estamos aquí es gracias a Él, a su misericordia. Nada más nos resta, Señor, que decirte gracias. Gracias porque si hoy estamos aquí parados alabándote, Señor, es porque tú nos has rescatado, Señor, de lo más bajo. Gracias, Dios. Que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue a mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Y en este momento, Señor, queremos predisponer nuestros corazones, Señor, para escuchar de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, en nosotros, sino que cumpla su propósito, Señor. Te damos gracias por este hermoso momento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Pastor.
Hola, muy buenos días. Estoy probando primeramente el micrófono. Que el Señor nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí. De hecho, ya somos bendecidos. Ya simplemente continuamos en bendición. Los que andamos en el camino del Señor siempre estamos bendecidos. Siempre vamos a estar felices, ¿verdad? Siempre vamos a estar alegres. Porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Porque Él ya nos perdonó de nuestros pecados. Porque somos libres de toda acusación, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Somos libres. Y ese es el mayor gozo que nosotros tenemos, es que Cristo pagó por nuestra salvación. El mayor problema del hombre no es que Dios no pueda perdonar. El problema es que a veces el hombre no se quiere perdonar, ni quiere perdonar a los demás. Ese es el problema del hombre. Y ahí termina el discurso. Bueno, hermanos, hoy quiero hablar sobre un tema que para mí siempre es importante como iglesia de Jesucristo. Esto es para la iglesia, pero también hasta puede ser para aquel que no es cristiano. El tema tiene que ver con la misión de la iglesia. Nosotros somos una iglesia. La iglesia quiere decir un grupo de personas, ¿verdad? Que seguimos a Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos los escogidos de Dios para llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Y vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, te adoramos, te exaltamos, porque tú nos has dado este privilegio tan grande de ser hijos tuyos. Porque no nos merecemos, es por gracia. Como hemos cantado este himno tan hermoso que nos habla de la gracia. Nadie merece la salvación. Pero Cristo se ofreció a sí mismo, tu Hijo Jesucristo, tú lo entregaste para experimentar en el Getsemaní, en la cruz, para experimentar, Señor, el dolor, para experimentar, Señor, la ausencia de comunión contigo mismo, porque Jesús llevó sobre sí nuestras culpas, nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros y sufrió, Señor, esas 3 horas terribles, no tanto el dolor físico, no, sino la ausencia de comunión con el Padre. Oh Dios eterno, estamos eternamente agradecidos a ti por lo que tú has hecho por nosotros. Y no entendemos ni vamos a comprender mientras vivamos aquí en este mundo todavía el significado de la salvación, porque está más allá de nuestras mentes pequeñitas entenderlo. De que tú nos has sacado no solamente del pecado de este mundo, nos has salvado del pecado primeramente, nos has limpiado con la sangre de Cristo Jesús, nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos has dado la victoria porque Cristo Jesús venció el pecado, venció a Satanás, venció el mundo, y nosotros también con Cristo hemos alcanzado la victoria. Los que estamos unidos a Cristo, los que estamos unidos en comunión entre los hermanos, sabiendo que ya hemos sido perdonados, que ya no tenemos que estar, Señor, lamentándonos del pasado, porque el pasado quedó en el pasado. Y sabemos que en Cristo todo es hecho nuevo, nuevas criaturas, Señor. Te damos gracias por tu palabra que vamos a seguir escuchando en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 28, 16 al 20, hermanos. Este es el texto principal. Gracias, hermano. Mateo 28, del 16 al 20. Este texto famoso, pero que
es difícil de obedecer muchas veces. Por eso hay que hacer énfasis en esto. Vamos a leer la palabra de Dios, dice así, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es, hermanos, la misión de la iglesia? Aquí está la misión de la iglesia. Pero a veces tenemos que desglosar un poquitito para poder comprenderlo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Para qué Dios nos creó primeramente? Vamos a comenzar del Génesis. Cuando me tocó estudiar misiones en Río de Janeiro, me fue de mucha bendición porque yo había aprendido a evangelizar con estos 4 pasos, las 4 leyes espirituales. Hay otros que le ponen otro nombre, pero yo era el método que usaba para evangelismo, las 4 leyes espirituales. Pero cuando nos tocó estudiar sobre misiones, cómo evangelizar a los musulmanes, cómo evangelizar a los budistas, cómo evangelizar a otros grupos de otras religiones, o no, ni religiones, son diferentes creencias, vamos a decirlo así. ¿Cómo llegarle con la palabra de Dios? ¿Y saben cómo? Hay que contarle toda la historia. Hay que comenzar con el Génesis. Hay que contarle que existe un Dios creador de los cielos y de la tierra, que creó el mundo perfecto. Todo era perfecto hasta que entró el pecado. Y que el pecado destruyó esa comunión que teníamos con Dios. Y destruyó toda nuestra felicidad. Satanás nos robó ahí la felicidad. Nos robó el gozo. Vino la muerte. Vino el pecado. Vino la destrucción. Y vino todo tipo de maldad. Todo tipo de maldad el hombre comenzó a fabricar. Y aún sigue fabricando hasta estos días, hermano. El hombre en ese sentido usa mucho su ingenio para descubrir cómo hacer el mal. Ahí comenzó la desgracia humana. Pero en Génesis 3:15 hay una promesa. ¿No? Apenas el hombre ya metió la pata, el hombre, Dios en su gracia eterna, misericordia eterna, ya previó que va a enviar un Salvador, que va a pisotear la cabeza de la serpiente, que es Satanás, lo va a vencer en la cruz, lo va a derrotar. Todo el poder que tenía Satanás sobre la raza humana pecadora. No sobre Dios, no sobre el universo, sino sobre los hombres. Porque es como que Satanás se apoderó de las almas, porque las personas que nacen, todos los que descendemos de Adán y Eva, nacemos ya condenados. Nacemos en pecado, con tendencia al mal, ya nacemos así. Y es una enfermedad o pecado. Algunos no sé, no importa cómo lo quieras llamar, pecado o enfermedad. Y Cristo vino hace 2000 y pico años para deshacer las obras de Satanás. El único que puede salvar a la humanidad de su peor tragedia, que es separarse de Dios. ¿Saben que eso es la peor tragedia del ser humano? Separarnos de Dios, no estar en comunión con Dios. Y tú, hermano, en Cristo le estás valorando, ¿valoras tu comunión con Dios o no te importa? Es importante conocer la palabra de Dios porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente, a saber lo que tenemos que hacer, el guía para la vida cristiana, la guía para nuestra vida. Pero hay que leer y hay que también prestarle oído, prestarle atención. ¿Para qué?
¿Para qué estudiamos? ¿Para qué queremos conocer más la Biblia? Para obedecer, ¿verdad? La obediencia, aunque no ese es el tema, pero esa es la clave, hermano. No es otra cosa que la obediencia. Pero antes de obedecer tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere. Y nosotros hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo y debemos permanecer en esa unidad. Fuimos creados para estar en comunión con Dios. Fuimos creados para estar en comunión entre nosotros. ¿Quién es el que rompe la comunión del hombre con Dios? Satanás. ¿Quién es el que rompe la comunión del hombre con el hombre? Satanás. Así que si alguien está queriendo romper la comunión entre tú y Dios o tú y otro hermano, repréndele en el nombre de Jesús. Como Jesús decía, cállate, Satanás. No tengas miedo, dile, cállate, Satanás. Porque me eres tropiezo. Le dice Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo, no te mueras en la cruz. Tal cosa nunca jamás te acontezca. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesús no hubiese muerto en la cruz? Estaríamos absolutamente condenados al infierno. Pero damos gracias y debemos dar gracias cada día por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Nos salvó del pecado, pero nos salva también de las consecuencias del pecado. Hermano, ¿por qué es importante ahora también reconocer que nosotros también tenemos que comunicar ese mensaje? Ese mensaje que es alegría. Las buenas nuevas, el evangelio es alegría para aquel que está triste, decirle, hay una solución para tu tristeza. No tenés que suicidarte. No tenés que suicidarte porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que el mundo tiene muchas veces para el ser humano. No digo que las cosas de este mundo no sean de repente importantes, pero lo más importante es recuperar nuestra comunión con Dios. Y Dios llama a la iglesia a esa misión. Nosotros somos, Dios no va a enviar ángeles. Los ángeles del cielo no tienen ese privilegio que vos tenés. Tú y yo hemos sido llamados para hacer la misión de la iglesia. Que no es una misión imposible, como esa película Misión Imposible. Es una misión posible. Pero depende de ti, depende de mí. Es un llamado de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores, a todos los cristianos, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos y viejos, a discapacitados y a no discapacitados, a ciegos, a sordos y mudos. Todos podemos comunicar el Evangelio de Jesucristo. Y a propósito, existe una iglesia de sordos y mudos. Y ellos también evangelizan con señas, pero evangelizan. Todos podemos ser parte de esta misión, hermanos, y debemos ser parte porque es un privilegio. Debemos ser comunicadores del mensaje de Jesucristo. La vez pasada hablamos de nuestro testimonio. Y ese testimonio puede ser también la manera de evangelizar a otros. Cuando los otros ven lo que Dios hizo en tu vida, van a querer ser también cristianos. Cuando otros ven que hay gozo en tu vida. Cuando ven que eres diferente, pero en un sentido positivo. Hermanos, nosotros tenemos el mensaje de gozo y de esperanza para las personas que están afligidos por Satanás, cautivos por Satanás, por el pecado, por las drogas, por todo tipo de maldad. Y Dios es el que puede darles libertad. Él es el que vino a traer libertad a los cautivos. Y en el versículo 18 dice, Jesús se acerca a sus discípulos, les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí comenzamos. ¿Por qué Él tiene autoridad? Porque Él fue obediente, como dice en Filipenses 2, obediente hasta la misma muerte.
Y me hace acordar lo que decía Pablo a los del Sanedrín, que le querían prohibir que predique el evangelio. Dijo, ¿qué es mejor, obedecer a los hombres o a Dios? ¿O a Dios o a los hombres? Lógicamente a Dios. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Esa palabra es clave, hermanos. La obediencia que le debemos a Dios. A veces cantamos, Señor, Señor, Señor. ¿Y qué Señor? Si vos no haces lo que Dios quiere, ¿por qué le llamás Señor a Dios? Llamarle nomás Salvador. Vamos a cantar Salvador, Salvador. Porque Señor y Reino es si Él nos manda en tu vida. Si vos haces lo que se te antoja y creas tu propia religión, porque la religión, hermano, no consiste en no hagas esto, no hagas aquello, no comas, no bebas, no peques, simplemente. Es mucho más que eso la religión. La religión de los fariseos es esa: no hagas esto, no camines en el día de reposo, el sábado, no hagas esto, no digas mucho, no hagas lo otro, no comas, no bebas. Si esa es tu religión, hermano, puedes irte nomás a tu casa. Es importante la moralidad, la ética, genial. Pero la vida cristiana no se trata de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Eso no es religión. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana se trata de hacer, de dar a otros lo que también hemos recibido de gracia. De gracia recibiste, de gracia debemos dar. Alguien te habló de Jesucristo. ¿Y por qué tú no hablas también a otro Jesucristo? Acá encontramos la base, en el versículo 18, la base de por qué tenemos que hablar de Jesucristo a otros. Este mensaje es para los cristianos. La base es su autoridad, porque Él es el Rey, porque Él es el soberano. Él tiene derecho sobre ti y sobre mí, aunque Él es tan bueno que nos permite también a nosotros decidir si vamos a obedecerlo o no. Y estamos en su gracia. Y es tan bueno Dios, todos los días nos perdona. Todos los días nos perdona. Tenemos pecado de hablar mal, tenemos pecado de no hablar lo que tenemos que hablar, es decir, no hablar a otro del amor de Dios. Y hago mea culpa de eso. Porque podemos hablarle al vendedor, al que te vende chipas, le podés predicar de Jesucristo. Al compañero de trabajo le tenés que hablar de Jesucristo. De estudio le tenés que hablar de Jesucristo. Entonces, hermano, la autoridad de Jesús para decir esto viene de su propia obediencia hasta la muerte de cruz. No sé, hermano, quiero leer Filipenses, no me puedo aguantar, porque cada vez que leo parece que ahí me doy cuenta de que realmente tenemos que obedecer a Dios. Filipenses 2 dice, versículo 6 de Jesucristo dice, para nosotros, voy a leer desde el 5, dice, que tiene que haber este mismo sentimiento, esta misma actitud que hubo en Cristo en nosotros. Dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz, que es la peor muerte, porque dice, maldito todo aquel que muere en la cruz. Entonces, hermano, aquí vemos la obediencia absoluta de Jesús a su Padre Celestial. Él se humilló a sí mismo. Entonces, esa autoridad de Jesús a nosotros como cristianos nos da seguridad de que todo lo que Él nos pida que hagamos lo podemos hacer sin temor a fracasar. La base de nuestro éxito radica en la obediencia. Yo dije hace
no sé hace cuánto dije, que no vemos milagros porque no hacemos nada. El día que salgamos a hacer lo que Dios nos pidió, ahí vamos a ver los milagros. Dios dice, yo estaré con ustedes. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Cuando seamos obedientes. Cuando somos desobedientes, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero no el poder, no nos acompaña. En la desobediencia no hay poder, no va a haber nada, no hay milagro. Y hay historias preciosas, hermanos, en el África, en la India, en la China, cuando van los misioneros o cuando van personas a predicar obedientes, no porque son perfectos, son igual que tú. No piensen que los misioneros y pastores son extraterrestres. No somos igualitos que cualquiera de ustedes. Tenemos luchas y nuestras debilidades. Pero cuando obedecemos, hay un poder ahí en la obediencia. Ahí se manifiesta. Y ahí surgen los milagros. Y ahí se ven sanidades. Y estas señales os seguirán. Se acontecen cuando hay obediencia. Yo sé que no es la proporción que hubo en aquel tiempo, porque era necesario que haya señales y prodigios por causa de los judíos, porque ellos necesitaban ver señales y prodigios hasta hoy en día. Los judíos se convierten con visiones y sueños, no solamente con palabras. Vos le podés hablar de Jesucristo, hasta pueden asentir con la cabeza, pero no se van a convertir así. Dios les habla con sueños a los judíos y también a los musulmanes. Tremendo es, y es verdad. Pero nosotros tenemos esta misión y Él nos garantiza que si somos obedientes, Él va a estar con nosotros. Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso es para ti, para nosotros. No temas porque yo estoy contigo. La presencia de Dios está con nosotros. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No nos damos cuenta, hermanos, de que cuando hay obediencia, la presencia misma del Señor está con nosotros. El yo soy, el creador del universo, está con nosotros. También esto nos garantiza, hermanos, que nadie nos podrá hacer frente. Que como Él es el Rey, estamos obligados a obedecerle, ¿verdad? No quiero usar esa palabra obligados, pero sí. ¿Sería así? ¿A obedecerle? Si decimos que Él es nuestro Rey, ¿verdad? Debiéramos sentirnos así, obligados. Pero no porque Él nos dice, aunque es un mandato del Señor, por tanto, id es un verbo imperativo. Para los que entienden de literatura, ahí nos dice, si quieren pueden irse. Vayan si pueden. No, dice id, imperativo, para el que entiende de literatura. En todos los idiomas se traduce así porque en su original es imperativo, hermanos. Porque la misión es imperativa, es una orden. Entonces, hermanos, yo quiero agregar algo ahí, porque la autoridad de Jesús y su poder, como la autoridad de Jesús viene por su propia obediencia sobre nosotros, entonces nosotros tenemos que obedecerle a Dios por amor, hermano. Pueden anotar ahí, por amor. Por el amor infinito que Él te tuvo a ti. Por eso, porque vos tenés una deuda infinita con Dios, por amor tenés que hacerlo. Tenemos una deuda demasiado grande para con Él. Entonces, por amor debemos hacerlo. El segundo punto, hermanos, es que la gran tarea de la iglesia es voy a mencionar rápidamente, pero vamos a explicar, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles.
Nosotros no somos llamados simplemente a ganar almas para Cristo, sino a ser discípulos. ¿Saben por qué? Ganar almas para Cristo es como traer hijos y dejarlos abandonados. Como muchos padres irresponsables existen en América Latina, de México para abajo, sobre todo según los informes, somos campeones en eso, en Sudamérica, de México para abajo, en padres irresponsables, que traen hijos por doquier y después la mamá se encarga de darle comer, de trabajar, de dar el sustento, de todo. Y los padres ahí, ni ahí están. No es el caso de todo, ¿verdad? Pero tenemos alto porcentaje de hombres irresponsables en ese sentido. Pero nosotros no somos así, ¿verdad, hermanos? Cuando evangelizamos, le ganás un alma para Cristo, quédate con esa persona que ganaste para Cristo. Hacé discípulos. Primero, para hacer discípulos tenemos que ser discípulos. Tenemos que ser discípulos porque no podemos enseñar a otro algo que nosotros mismos no somos. Y tiene un significado muy profundo. Ser discípulo es algo muy, es lindo, hermanos. Y si yo soy un buen discípulo de Cristo, un buen seguidor de Jesucristo, si sigo las pisadas de Jesucristo, voy a ser buenos discípulos. Pero si yo mismo no ando como buen discípulo de Jesucristo, no soy un buen discípulo, probablemente mis seguidores van a ser parecidos a mí o peor que yo. Entonces, esa es una ley. Yo tengo que ser un buen seguidor de Jesucristo, un buen discípulo, y también para poder hacer buenos discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesús. ¿Por qué esa palabra seguidor? Porque en la antigüedad los rabinos, los maestros, que eran los que tenían discípulos, eran los alumnos de ellos, tenían que seguirle al rabino, al maestro, por todos lados. Por un tiempo se quedaban con él para aprender. Ahí, desde cierta edad ya podían ir junto a un rabí para que les enseñe a aquellos que tienen realmente deseo de seguir a Dios. No todos los judíos tenían un rabino. Había pocos, pero había en cierta cantidad. Jesús no fue el único maestro en aquel tiempo. Hubo otros rabinos, maestros de la ley, por ejemplo. Pero Jesús es el maestro de maestros, el rey de reyes, el único soberano Dios que vino a morir por nosotros. Y lo que ellos hacían, los rabinos, no solamente le enseñaban la ley, sino que les instruía. La palabra instrucción quiere decir que les mostraba cómo hay que hacer. Así tenés que hacer. Así tenés que comportarte. Con tus enemigos, así tenés que hacer. Por eso los discípulos de Jesús entendieron perfectamente, porque ellos vieron a Jesús predicar con autoridad, porque él hacía lo que él predicaba. Y él no necesitaba tampoco, la autoridad venía de él mismo, porque él es Dios. Cuando él echaba fuera demonios, él no decía, yo te echo por el poder de tal cosa, por el poder de mi Dios o por el poder de otro. Él decía, sal de él, porque él es autoridad. Él no necesita invocar ningún otro nombre, porque él es autoridad. Le dice a los vientos, quietos, y se quedan quietos. Le dice al mar, tranquilo, y se quedan quietos. Y te dice a ti, puedes partir hoy a la eternidad, y vas a partir hoy a la eternidad. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Tiene autoridad. Él es Dios. Él es la autoridad. ¿Y por qué, si Él es el Todopoderoso, por qué somos tan reacios a obedecer? Hacer discípulos es una palabra también maxetuo en griego, que quiere decir convertir en alumno.
Pero es más que convertir, es hacer un discípulo, es hacer alguien que te sigue tus pasos. Alguien que te va a observar, mirar cómo hablas, cómo hablas mal de otro, cómo hablas bien de otro, y va a ver, este es así. Hacer discípulos a todas las naciones. Aquí naciones está nuestra Reina Valera, la palabra etnos en griego, que quiere decir no país, no es evangelizar a un país, sino es más específico aún. Significa evangelizar a las etnias. ¿Y qué es etnia? Acá tenemos en Paraguay 17 o 19 etnias, no sé, quizás me equivoque. Las etnias indígenas, pero también estamos nosotros, que ya somos mezcla entre españoles y indígenas, dicen que. Y algunos quizás no, algunos son de ascendencia italiana, polaco, rusos, ¿verdad? O no sé. Entonces en Paraguay tenemos muchas etnias. Los descendientes italianos pertenecen a esa raza. Los descendientes de españoles también, ¿verdad? Pero etnia tiene que ver con un grupo que tiene su propio idioma, a veces su propia cultura, costumbres, comidas, su idiosincrasia, su cosmovisión, es decir, cómo ven las cosas, cómo interpretan las cosas. Tienen a veces sus propias maneras de cocinar o de hablar. Esas características son las características que definen a un grupo como una etnia y que no pertenece a otra etnia. Y eso vemos, en un país puede haber 20, 40 etnias. En la India, bueno, para comenzar, estamos en el mundo 200 países, o más de 200 países existen en el mundo, aproximadamente. Hay tres teorías, pero yo pongo la del medio. Hay una teoría que dice que existen más de 23.000 etnias en el mundo, teniendo en cuenta lo que yo dije recién. Culturas y a veces no, pero le quitan el lado de idioma, porque algunas etnias hablan el mismo idioma que otras, pero tienen culturas diferentes, por ejemplo. Teniendo en cuenta eso, existen más de 23.000 etnias en el mundo, pero teniendo en cuenta idioma y cultura, idiosincrasia, cosmovisión, hay 16.000 etnias principales en el mundo. Pero no se preocupen, porque son aproximados. Nadie, ningún expositor de misiones te va a decir exactamente, porque eso varía mucho. Algunos hablan de 11.000 también. Esa es otra, la tercera posibilidad. Pero yo me quedo con el 16.000 etnias principales que hay en el mundo entero. Fíjense, 200 países hay en el mundo aproximadamente y más de 16.000 etnias. De eso, 6.880 etnias no alcanzadas con el Evangelio todavía. Hermanos, ¿por qué en este siglo XXI no hemos alcanzado todas esas etnias? Teniendo tantas ventajas que en el tiempo del apóstol Pablo no había. El apóstol Pablo se manejaba a pie, se manejaba en barcos lentos, a vela, que apenas se movía y a veces no llegaba a destino, se hundía por ahí. Como le ocurrió al apóstol Pablo, uno de sus barcos, ¿cómo se dice? Naufragó, ¿verdad? Así eran los viajes en barco, eran muy inseguros. Aún viajar a pie era también inseguro, porque había ladrones, asaltantes, asesinos por el camino. Y teniendo tantas dificultades, el apóstol Pablo, Pedro, los cristianos del primer siglo, prácticamente alcanzaron a todo el mundo conocido de su época porque fueron obedientes a Dios. Nosotros hoy en día somos más de 100 millones de cristianos en el mundo evangélicos, sin considerar los llamados cristianos de otras religiones. Algunos dicen que somos 1.000 millones o 1.500 millones de cristianos. Yo no creo eso. Pero hermanos, aunque sean 100 millones
de cristianos. Si somos 100 millones de cristianos y comenzamos a predicar de Jesucristo, podemos alcanzar el mundo en poco tiempo. El problema es que nos falta obedecer, hacer lo que Dios nos ha mandado. Ir a las etnias, a aquellos grupos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a ser discípulos, no solamente a ganar almas para Cristo. Así como viene un niño, hay que educarle a ese niño, hay que darle de comer, hay que vestirle, y a veces hace su necesidad, él no sabe ni limpiarse, vos tenés que limpiarle. Ni sabe alimentarse, vos tenés que darle la comida por la boca. Así tenemos que hacer con los que se convierten a Cristo. Eso se llama ser discípulos. La segunda orden del Señor es bautizar, bautizar. ¿Por qué? Porque esta palabra, esto puede ser algo que parece que algunos dicen, bautiza, tenés que unir a ser discípulo. Porque el bautismo, hermanos, ¿por qué es tan importante? Viene la palabra bautizo, que significa sumergir completamente a alguien que está completamente mojado, no a medias, porque el bautismo representa muerte. Es un símbolo de muerte y resurrección con Jesucristo a una nueva vida. Nadie puede experimentar la salvación, la nueva vida en Cristo, si antes no muere. Si vos no moriste antes de conocer a Jesús, o sea, de experimentar la nueva vida en Cristo, no vas a experimentarlo, porque para que algo nuevo surja en ti, tenés que hacer morir lo viejo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Podríamos parafrasear, con Cristo estoy bautizado. He muerto, quiere decir, completamente muerto. Y ahora vivo para Cristo. El bautismo también es importante porque es un testimonio. En muchos países islámicos, la gente que se convierte a Cristo tiene mucho miedo a bautizarse, porque una vez que se sepa que se bautiza, está condenado a muerte ese cristiano. Sus propios padres le van a matar o sus propios hijos lo van a matar, porque es una vergüenza nacional eso. Entonces, hermanos, el bautismo representa mucho más que Jesús me salvó, ahora soy nueva criatura, soy hijo de Dios. Es mucho más que eso. Acuérdense que Jesús se bautizó y recién cuando se bautizó Jesús, inició su ministerio. Cuando una persona se bautiza, hay un movimiento espiritual tan poderoso y tan grande que hasta Satanás se alerta y se pone nervioso cuando alguien se bautiza. ¿Saben por qué? Porque ahí se está iniciando en la vida, en el ministerio del servicio a Dios. Y Satanás te va a atacar después del bautismo. Va a tratar de desanimarte. Va a traer todo tipo de cosas para afectarte en tu vida espiritual. Pero eso significa que Dios quiere hacer y va a hacer grandes cosas en tu vida. Entonces el bautismo, hermanos, es importante. Yo sé que lastimosamente no todas las personas pueden bautizarse. Aquel hombre que está muriendo al lado de Jesús no tuvo tiempo de bautizarse, pero ya fue al cielo directamente. Pero cuando nosotros estamos en esta vida y tenemos oportunidad de bautizarte, hay que hacerlo. No prolonguemos el tiempo. Cuando la persona quiere bautizarse, tiene que bautizarse y tiene que, cuando realmente es convertido, ¿verdad?, para que Dios lo use, para que comience también a servir a Dios, a servir al prójimo. Entonces, es el inicio del ministerio para las personas. Tiene mucho significado, pero para mí eso es fundamental que entendamos, ¿verdad?, que el bautismo es una señal para el mundo y para Satanás también, de que ahora sí, ya estoy graduado y voy a comenzar a trabajar para el Señor. También el mandato del Señor nos dice que debemos enseñar.
Hay que enseñar la palabra de Dios, instruir. Viene la palabra justamente didasco, que es una palabra de donde viene el término de la enseñanza sería, ¿verdad? Entonces el estudio de la palabra nos fortalece en la fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra, cuando lees la Biblia, eso te alegra el alma, te alegra el espíritu, ¿o no? Saben que los judíos sabían perfectamente que la palabra de Dios, cuando lees la Biblia, lees un salmo, lees la ley y los profetas, como decían los judíos, eso alegra el corazón del cristiano. Alegra, porque es positivo, nos da gozo. Entonces, cuando leemos la Biblia, eso trae vida a nosotros, porque es el poder de Dios que está actuando en nosotros. Por eso cuando los judíos tenían alguien que moría, ¿se acuerdan de la niña que murió y que Jesús le resucitó y le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo levántate? La gente estaba llorando, gritando, porque eso era parte de la ceremonia, el griterío, el tocar la flauta, el espectáculo. Y Jesús conocía todo, Jesús era judío, sabía todo cómo funciona el tema allí, ¿verdad? Y interesante es que estaba prácticamente prohibido para un judío leer la ley, leer los salmos, leer los profetas en tiempo de luto, porque ellos sabían que la lectura de la Biblia traía alegría, traía gozo al corazón, y entonces le iba a quitar de ese estado de luto. Ellos tenían que pasar por el luto, y eso está bien, ¿verdad? En cierto sentido. Pero yo estoy en contra de la lectura. Para mí hay que leer la Biblia en tiempo de luto y fuera de luto y con luto y sin luto. Pero ellos sabían el poder que tiene la Biblia para traer gozo. Entonces no leían la Biblia en el tiempo de luto, por lo menos los que estaban de luto. ¿Entienden, hermanos? La Biblia es la palabra de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero es tan poderosa. Y a veces no experimentamos el poder ni la fe porque no leemos. O no la leemos en fe. ¿Cómo estás leyendo la Biblia vos? Ya leí, ya cumplí. O lo lees con ansias, no solamente de conocer más de Dios, sino de obedecer. A veces leemos nomás. Si es por leer nomás, yo le voy a decir que los satanistas leen más la Biblia que nosotros. ¿En serio le digo? Yo le conocí a un ex brujo en Cazapá. Él vivía en Tabaí. Hizo un curso, estaba haciendo un curso de especialización de brujería en el Brasil. Y él se hospedó en mi casa con su señora. Yo vivía solo cuando eso, era soltero todavía. Pero ella era cristiano y él me contó cosas que yo, no sé si ustedes van a creer todo lo que me contó él, ¿verdad? Pero una de las cosas que me llamó la atención es que él decía que en la iglesia satánica de ellos tenían que leer la Biblia. Pero leían la Biblia no para obedecerla, sino para desobedecerla. Ellos tienen los 10 mandamientos al revés. Nuestra Biblia dice no matarás. Ellos dicen, si alguien te habla mal de vos, tenés derecho de matarle. En la Biblia dice, Jesús dice, perdona. Ellos dicen, jamás perdones. Todo lo que está en la Biblia ellos hacen al revés. Esos son los satanistas. Y ellos conocen la Biblia. Ellos pueden leer la Biblia hasta, no sé, 10 veces toda la Biblia en un mes de manera sobrenatural. Ellos leen la Biblia. Nosotros, un capítulo por día, 2 capítulos por día, a veces ni leemos, ¿verdad? Hermano, hay que leer. Hay muchas maneras de leer, pero hay que leer, hay que estudiar.
hay que ser instruido en la palabra de Dios también por causa de las falsas doctrinas. ¿Saben que otra estrategia de Satanás es engañarte usando la Biblia? Como él conoce más la Biblia que cualquiera de nosotros, entonces él va a usar la Biblia, y si vos no estás seguro de lo que realmente quiere decir la Biblia, él va a cambiar el sentido y te va a querer enseñar otra cosa. Así como le tentó a Jesús, Satanás usó la Biblia para tentarle a Jesús. ¿O qué piensan? La Biblia, porque él conoce la Biblia. No piense que él no conoce. Entonces, hermanos, pero nosotros cuando lo leemos va a ser de bendición y va a traer gozo. Y cuando realmente lo hacemos buscando esa bendición, hermanos, va a haber lluvia de bendiciones espirituales sobre nuestra vida. Cuando estás triste, lee la Biblia. Agarra la Biblia y léelo. Es poderosa, hermanos. Hermanos, entonces la tercera verdad que encontramos en la Gran Comisión es que su presencia va a estar con nosotros. La presencia de Dios es sorprendente. Dios nos da la tarea más grande del mundo y para eso nos garantiza también la presencia más grande del mundo. El gran yo soy está con nosotros por siempre. Hermanos, de eso no tenés que olvidarte. Por eso el cristiano echa fuera el temor, porque sabemos quién está con nosotros es mayor que el mundo. El mundo entero se va a levantar contra la iglesia de Jesucristo o contra ti cuando decidas obedecerle, pero tú no tienes que tener miedo. Ellos hacen mucho guarará, mucho ruido. Te van a tocar la bocina, te van a gritar, te van a mirar mal con esa cara así de demonio, lo te van a mirar, ¿verdad? Pero no te asustes. Pronto aquellos que rechazan a Jesús, no queremos, pero si ellos rechazan a Jesús, lastimosamente les espera una condenación, aunque nosotros no debemos querer. Al contrario, debemos querer la salvación de nuestros enemigos. Oremos por nuestros enemigos y por los que no son nuestros enemigos también. Oremos para que ellos se conviertan, para que se arrepientan. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, no a crear pleito. Como en la canchita había alguien se peleaba y otro le metía más leño al fuego para que entre los dos se peleen. Hay gente que le gusta hacer eso. Crean división. Nosotros tenemos que ser como el pegamento, unir. Si alguien está peleado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Unir. No, ¿por qué usted está peleando con este? No, somos cristianos, vamos a reconciliarnos, vamos a trabajar juntos. Ese es el espíritu de Cristo. Ahora, si vos querés seguir el espíritu de Satanás, ya sabes, hacer exactamente lo contrario de la Biblia. Lee la Biblia, pero no para obedecerla, para hacer lo contrario. Esos son los que están, los anticristos. Los anticristos son los que hacen lo contrario. Leen la Biblia y quieren conocer más la Biblia, pero para hacer exactamente lo contrario, ¿verdad? Entonces, hermanos, en conclusión, nosotros, la iglesia, tenemos que despertarnos en nuestro sueño y obedecer el llamado de Dios. El llamado de Dios es para todos, hermanos, como hemos dicho al principio, para todos, niños, grandes, adultos, y Él nos ha prometido darnos ese poder y autoridad. En el momento que vamos a obedecer, vamos a recibir ese poder. Él nos llama a la obediencia y Él nos llama al gozo completo. Ustedes saben que aquellos que han ganado almas para Cristo saben lo que es el gozo, ¿verdad? Qué gozo tremendo hay en tu corazón cuando le ganás a alguien para Cristo. No para ti, para Cristo. Hay un gozo tremendo. Y hay gente que nunca experimentó ese gozo. Hermano, el Señor nos llama a experimentar un gozo completo. A veces estamos viviendo cristiandad a media porque nos falta la obediencia. Tenemos el conocimiento, estamos gordos, chanchos de tanto conocimiento que tenemos. Nuestra cabeza está por explotar.
Pero eso lo único que trae es orgullo y soberbia. Porque yo sé más que todos aquí. ¿Viste cómo yo sé? Hermanos, la gloria no es para el ser humano, la gloria es para Dios. Nosotros no somos nada, somos gusanos delante de Dios. Y si aprendemos y conocemos, tiene que ser para la gloria de Dios. Y si vos llegás a ser el mejor de todos, tenés que darle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Te desafío, hermano, hoy que te comprometas con el Señor Jesús a ser parte de esta gran tarea. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, ahora queremos venir ante tu presencia y estamos en tu presencia. Y te pedimos perdón, Padre Celestial, por nuestras desobediencias. Sabemos bien lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo, Padre. Oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y quebrantarnos y llevarnos a la acción, Señor. Llevarnos, Señor, a la obediencia, que es lo que nos va a dar el gozo completo. Ya tenemos el gozo, pero el gozo completo viene de la obediencia. El poder y la autoridad que tú nos has dado, Señor, está en la obediencia a tu mandato, la gran misión de la iglesia, Señor, que tú nos has encomendado a todos, no solamente a los pastores, no solamente a los misioneros, a los líderes, a los maestros de escuela dominical, sino a todos. Tú nos has encomendado esta misión, Señor. Que aunque no necesariamente vamos a ir al África o a la India o a la China o a Rusia, aquí en medio de nuestro ambiente donde estamos, Señor, tú nos has llamado a ser luz. A no esconder la luz que hay dentro nuestro, sino a brillar en medio de la oscuridad, a traer luz, a traer esperanza a los que no tienen esperanza, a darle, Señor, libertad a los cautivos por medio de Jesucristo. Señor, úsanos para tu gloria y para tu honra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y ahora vamos a tener la Santa Cena. Gracias, pastor, por recordarnos sobre nuestra tarea como cristianos, y también vamos a pasar a conmemorar la Cena del Señor, otro mandato que nos dejó nuestro Señor Jesús. Voy a invitar al grupo Alabanza que esté pasando aquí adelante, al pastor Tito Livio también, que nos va a guiar en esta parte de nuestro culto, también al hermano Nelson Casco para pasar aquí adelante para ayudarnos a servir el pan y la copa. Y voy a pedir a todos los miembros de nuestra iglesia que van a participar de la Cena del Señor, si se pueden poner de pie. También miembros de otras iglesias que profesan nuestra misma doctrina, si pueden ponerse de pie también. Y así vamos a participar de la Cena del Señor. Entonces, los que van a participar de la Cena del Señor, si pueden ponerse de pie, por favor. Pastor. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Dice: institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Que el Señor bendiga su palabra. En este momento vamos a dar gracias al Señor por el pan y por el vino. Quiero pedir al hermano Nelson si podía dar gracias por el pan. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí compartiendo, Señor. Gracias, Señor, por este momento que vamos a celebrar, Señor, a recordar, Señor, tu sacrificio en la cruz, Señor, y en especial por el pan, Señor, que simboliza tu cuerpo que tú has entregado por nosotros, Señor, por darnos vida eterna y salvación, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Infinitas gracias. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, continuando en tu presencia, queremos agradecerte por la copa, por lo que representa sangre derramada en la cruz. Tu sangre, Señor, que nos limpia de todo pecado. Y oramos, Señor, al examinarnos hoy, que tú nos perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Te agradecemos, Señor, una vez más por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora vamos a repartir el pan y el vino. Vamos a esperar el momento que todos reciban el pan y el vino. Perdido, errante,
Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermano. Oremos. Padre bendito, estamos eternamente agradecidos por el privilegio que tenemos de participar de esta comunión. Esta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esta comunión entre cristianos, entre hijos, porque tú nos has llamado a ser uno en Cristo. Gracias, Señor, porque esto representa la unidad con Cristo. Esto representa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al morir, al derramar su sangre preciosa por nosotros, y su cuerpo ser completamente desfigurado. Señor, eternamente agradecidos por ese sacrificio. Y perdona, Señor, porque a veces no nos damos cuenta del valor de nuestra salvación. Y bendícenos a todos los que estamos aquí presentes, de regreso a nuestros hogares, Señor. Tu presencia nos acompañe y nos ayude, oh Dios Santo, a obedecer tu mandato, tu llamado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y doy en más, a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gracias, pueden tomar sus asientos. Antes de retirarnos, queremos orar y encomendarnos a Dios en esta semana que se está iniciando. Queremos también orar por nuestros hermanos que están pasando por momentos de enfermedad. Nos acordamos del hermano Félix Patiño, que se está recuperando de COVID. También agradecemos por la recuperación de nuestros hermanos Casco, toda la familia Casco, la familia Duarte y otros hermanos que Dios les ha visitado y ha obrado en sus vidas. Hemos orado por nuestros anexos en esta mañana. También recordamos la obra Peniel, donde nuestros hermanos de la Cruz están trabajando allá. Y en relación a eso queremos hacer un anuncio por ropas que los hermanos no estén usando más para poder donar. Voy a invitar a Elena, si puede pasar aquí adelante a dar ese anuncio, por favor. Buenos días, hermanos. Muchas gracias desde ya por sus donaciones y la colaboración que siempre nos dan.